Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 2, el reino del ungido de Jehová. Te voy a invitar a orar. Amante, eterno y bondadoso Dios, te agradecemos, Señor, por tus múltiples y maravillosos cuidados, y te pedimos en este momento que nos otorgues la bendición de la presencia de tu Espíritu al abrir tu palabra y estudiar el Salmo 2. Acompáñanos, Señor, sé nuestro maestro y guía, porque solo en ti podemos tener verdadero conocimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desconocer a Dios como el soberano del universo y a Cristo como el Rey de Reyes es guiar al pueblo por un camino y luchar sin sentido. Dios llama a los gobernantes del mundo a que le honren para que sean bendecidos grandemente. El Salmo 2 es el primero de los salmos mesiánicos y ha recibido el nombre de El canto del ungido de Jehová. El Salmo 2 es la continuación del Salmo 1. Veamos. En el primer salmo se nos presenta el contraste entre el que sirve a Dios y el impío que sigue su camino. En el Salmo 2 nos habla de las naciones que no sirven a Dios y el llamado a honrarle. En el Salmo 1 se presenta al piadoso dedicado a estudiar y meditar la palabra de Dios y muestra el fracaso final de los impíos. El Salmo 2 se presenta la inutilidad de la rebelión contra Dios y la bienaventuranza de los que confían en Él. El Salmo 1 comienza con una bienaventuranza y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. Este salmo es reconocido como un salmo mesiánico y ha recibido el nombre muy especial porque destaca que Cristo es el Mesías. Este salmo lo encontramos en Hechos capítulo 4 versículos 25 al 27. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en contra del Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Así que vemos claramente cómo se cita aquí este salmo para hablar del Mesías, y en este caso Lucas lo aplica a Cristo. Elena de White igualmente aplica este salmo a Jesús y dice claramente, especialmente cuando los soldados romanos colocan el sello para impedir que Jesús pueda escapar de la tumba, ella dice de manera acertada lo siguiente: así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para aprobarla. Cuanto mayor fuese el número de los soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. De años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Las armas y los guardianes romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Deseado de todas las gentes, página 724. Así que vemos claramente que aquí también Elena de White hace una referencia a este salmo y lo aplica a la obra de la salvación del Mesías. Ahora, continuando con el estudio del capítulo 2 de Salmos, el Comentario Bíblico Adventista nos presenta que estructuralmente este salmo consta de 4 partes y cada estrofa tiene casi el mismo número de palabras. Vamos a mirar en primer lugar Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3, que es el primer canto. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que aquí notamos claramente cómo este salmo se aplica a Jesús. Y lo interesante es que el salmista de súbito presenta un cuadro de violencia y confusión. Para los hebreos, las gentes o naciones eran pueblos idólatras que rodeaban a Israel. Aquí se presenta un cuadro de los encumbrados y poderosos de la tierra que desafían al Rey del universo y a su ungido. Entonces resume en este salmo o en esta sección todos los intentos que el gobierno de los hombres han tratado de hacer para impedir el establecimiento del reino de Dios. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes van a conspirar contra Jehová y contra su ungido. En este caso, las intenciones de los reyes, que es la multitud, es atacar al Señor Jesús o atacar a Dios a través del Mesías, a través del ungido. El término ungido es Mashiach, que es lo que desean estos reyes: atentar contra el ungido, contra el Mesías, y de esta manera atentar contra Jehová. Versículo 3 dice claramente: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es el deseo de quebrantar las restricciones impuestas por la autoridad divina, que pretenden ellos liberarse de esas ataduras, liberarse del Señor, liberarse de sus leyes. Pero no comprenden que esas cuerdas son cuerdas de amor, pero ellos las consideran yugos de esclavitud. La segunda sección de este capítulo son los versículos 4 al 6. Así que vamos a leer atentamente este pasaje de la Escritura. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, en este pasaje de la Escritura hay un contraste con el cuadro tumultuoso de las naciones, que se presenta a Jehová como sentado serenamente en los cielos, riéndose de los varios intentos de los rebeldes para tratar de boicotear su plan. Y a modo de contraste se presenta el desdén con el cual el Señor considera sus burlas y establece el Mesías como rey en Sión. Esta burla o risa de parte del Señor indican desprecio divino por la rebelión. Y luego dice: luego les hablará en su furor. La aparente indiferencia de Dios no durará para siempre. La palabra luego implica que finalmente Dios declarará su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Está en el versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. A pesar de los varios intentos de los hombres, Dios cumple su propósito. Su rey será entronizado y está en el monte más importante de Jerusalén, el monte de Sión, que es símbolo de la patria eterna que Dios nos ha preparado a todos los fieles hijos de Dios.
Vamos entonces a la segunda estrofa que encontramos de este pasaje de Salmo capítulo 2. Entonces vamos a leer ahora la tercera estrofa, que son los versículos 7 al 9. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzará. Bueno, hay algo interesante en este pasaje, y es que ahora se está dirigiendo el padre al hijo. Aquí hay una interesante relación que solo aparece en este pasaje del Antiguo Testamento. La relación entre el padre y el hijo es única, de lo que nosotros llamamos la divinidad, o conocemos también como la Trinidad, esa relación que hay entre Dios y el Verbo. Ahora, aquí hay varias cosas que debemos considerar. El versículo 7 dice que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, te publicaré un decreto, y aquí hay puntos que debemos considerar. Primero, el decreto. Esta es una declaración divina. El presente ungido va a ser el legítimo Mesías, no es un usurpador. Y este decreto tiene dos cosas. Número uno, se ha de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y el segundo es que el reino del Hijo de Dios es universal. Ahora dice: mi hijo eres tú. Mira que es la primera vez en el Antiguo Testamento donde hay como esa relación padre-hijo. Y creo que si nosotros vemos en varios pasajes de la Escritura, vamos a encontrar, especialmente en el Nuevo Testamento, esta relación importante que debemos poner cuidado. Vayamos a Hebreos, el capítulo 1, y miremos lo que dice el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Más adelante, cuando leemos, vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, lo adoraron como tal y reconocieron su poder. Ahora, otro aspecto que se destaca en lo que nosotros venimos estudiando es que dice que yo te engendro hoy. Ahora, hay algo interesante, y es que no debemos considerar que este pasaje nos está hablando de que Cristo en algún momento fue creado. No, por el contrario, como dice Elena de White, en el deseado de toda la gente, si vamos a, dice: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Así que claramente nos muestra que Jesús es el creador, que Jesús es el redentor y que Él tiene vida en sí mismo. Su vida no depende de otra. Por lo tanto, no se está refiriendo a un momento de la creación de Dios o un momento de la creación de Jesús, sino que se lo reconoce como el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, tenemos que este aspecto de que mi hijo eres tú, yo te engendro hoy, se refiere a varios momentos de la vida de Jesús. Y yo quiero que vayamos básicamente a dos pasajes de la Escritura y vamos a prestarle la debida atención. El primer pasaje, otra vez lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, pero ahora los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Leamos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré mi padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles del cielo. Así que ahí se nos presenta que Jesús es superior a los ángeles. No puede ser comparado con los ángeles. Ahora,
Este aspecto también de ser engendrado de parte de Dios lo podemos encontrar en Hechos capítulo 3 versículos 33 y 34. Pero dice, lo cual Dios ha cumplido en nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que Él lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que también es una referencia a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Así que el nacimiento de Cristo marca el momento en que la divinidad se hace hombre para ejecutar el plan de salvación y marca también la resurrección como la oportunidad valiosa en la que le da a los hombres la oportunidad de la vida eterna. Ahora, miren lo que dice el versículo 8 del Salmo 2. Volvamos al Salmo 2. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. La relación que existe entre Jehová y el Mesías está que cualquier pedido del Hijo será concedido. Se destaca que cualquier impedimento que los rebeldes quieran hacer para derrocar el gobierno del ungido será totalmente inútil, porque como heredero el Hijo hereda todas las cosas y así puede compartirlas con nosotros que somos colaboradores de Él. Y por eso el salmista dice que Él los quebrantará con vara de hierro. Simboliza el cetro de dominio, subyugará totalmente los enemigos del Mesías y representa la destrucción final de las naciones o pueblos o personas que se unen en rebelión contra Dios y su ungido. Serán finalmente destruidas. Llegamos entonces a la cuarta estrofa de este salmo, el Salmo 2, y esta cuarta estrofa son los versículos 10 al 12. Dice, ahora pues, reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así que vemos aquí algo interesante, y es que ahora reciben un consejo de parte del salmista. Los rebeldes pueden tomar dos caminos: seguir en su rebelión, que los llevará a la destrucción, o someterse a la voluntad divina, lo que significará para ellos la felicidad eterna. El salmista, como quien suplica a sus hermanos, exhorta solemnemente a los dirigentes de la rebelión para que se sometan a la autoridad divina. Hay por lo menos 5 mandamientos de Dios que da a la humanidad amotinada, a la humanidad rebelde. Primer consejo, sed prudentes. Hay 2 caminos a seguir. Uno lleva a la vida y el otro a la destrucción. Deben actuar con prudencia y no rebelarse contra el Mesías, contra el Señor vanamente. Segundo, admitid amonestación. Literalmente, sed disciplinados. Aconseja a los dirigentes que reconozcan su deber para con Jehová y su Mesías y que puedan conceder su apoyo para que se cumpla ese deber. Número 3, servid a Jehová con temblor. Ese temblor significa reverencia mezclada con el reconocimiento de las terribles consecuencias de la rebelión contra los propósitos divinos. Además de eso, el cuarto consejo es alegraos con temblor. Esto implica que hay gozo en adorar y servir a Jehová. El hecho de que Él requiere reverencia, respeto, no implica un servicio obligado, implica un reconocimiento de su amor y le servimos con alegría. Y finalmente dice, honrad al Hijo. Literalmente se usa la palabra besad al Hijo, que significa que es una forma de reverencia para con el Mesías. Es reconocerlo como el Rey de Reyes y someterse a su poder. Y este salmo, en comparación con el Salmo primero comienza con una bienaventuranza
el Salmo 2 termina con una bienaventuranza y dice: bienaventurados todos los que en Él confían. El Salmo termina con una bienaventuranza pronunciada sobre todos cuantos confían en el ungido de Jehová. Todos los seres humanos, en todas las edades, en todos los climas, en todas las naciones, han pecado y necesitan un Salvador. Bienaventurados los que reconocen su necesidad y depositan su confianza en el Mesías. Es el solemne deber del cristiano ahora exhortar a los demás para que se arrepientan de sus pecados y se sometan como Él al gobierno de Jesús. Se sometan al ungido de Dios. Este salmo es conocido también como el himno misionero del Mesías. Proclamar a todas las naciones que adoren al Creador. Apreciados amigos y hermanos, nuevamente se nos presenta el contraste entre dos maneras de vivir. Una en rebelión contra Dios, tratando de impedir que el Señor haga su obra. La Escritura dice que el Señor se ríe de los vanos esfuerzos de los rebeldes. La otra forma de vida es la de aquel que es bienaventurado, que es feliz, que es dichoso, porque somete su vida al Señor, le adora como el Rey, rinde su vida para que Él la transforme. Hoy el llamado es a reconocer a Dios como el soberano de tu vida. Déjate guiar por el Espíritu del Señor. Él te guiará al reino de paz. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.